Bueno, queridos amigos, hoy les hablaré de un tema, pero la verdad, yo no estaba preparado. Y la verdad, quiero que mi público me diga qué quieren. ¿Qué quieren? Cálculo. ¿No los escuché? Cálculo. Ah, ¿por qué cálculo? No me... Bueno, ya que cálculo, tengo que explicar eso, no porque tengo un proyecto de 25 puntos, que se lo tienen que entregar al gran maestro. Saludos. Nuestros queridos amigos van a explicar ese del modelo matemático, que es la derivada como razón de cambio. Empezamos. Bueno, pues con esta función f de t les voy a hacer un modelo matemático de la población en el año 2000 más t. F de 5 me representaría la población en el año 2005. F de 3 me representaría la población en el año 2003. F de 5 menos f de 3 me representaría el crecimiento que hay del año 2003 al año 2005. F de 5 menos f de 3 sobre 2 me representaría el crecimiento anual que hay de 2003 al 2005. Y f de 2 más h sería la población en el año 2002 más h, que h podría ser un valor cualquiera. El límite de f de 2 más h cuando h tiende a 0 me representa la población del 2002 más h en el instante. F de 2 más h menos f de 2 me representa el crecimiento de la población que hubo del 2002 al 2002 más h. El límite de f de 2 más h menos f de 2 cuando h tiende a 0 me representa el crecimiento de la población, pero en el instante, ya sea segundos, milisegundos o nanosegundos. Bueno, ahora vamos a explicar estas dos siguientes definiciones y la derivada. Que esto viene siendo el crecimiento poblacional cada año del 2002 al 2002 más h. Y esto viene siendo el crecimiento poblacional promedio del instante 2002. Y esto es porque cuánto creció la población en el 2002, porque viene siendo un tiempo pequeño. H viene siendo un tiempo pequeño que cambió, pero no creo que cambie tanto porque H va a ser poquito tiempo. Y esto viene siendo la derivada, es la razón de cambio. O sea que con la fórmula fx igual a x cuadrada, viene siendo esta la pendiente con x y y buscando dos valores. Pero tienes que buscar un valor más pequeño porque se junte y busques la pendiente. Bueno, aquí tenemos la fórmula de pendiente, o también conocida como razón de cambio. Y de este lado, la gráfica de cuando f de x es igual a x cuadrada. La fórmula de pendiente no sirve para calcular la distancia entre dos puntos, pero como esa distancia es muy grande, necesitamos que sean valores cercanos, como que este punto se acercara a este, que se fueran juntando hasta que pareciera que desaparece esa distancia. Y aquí tenemos la tabla que expresa cuando los valores se vuelven más cercanos. x1, que es un punto, en este caso vendría siendo este 2, y x2, que sería este otro punto, que es 3. Luego lo restaríamos, que vendría quedando el 1. Igual lo hacemos con la y, que es el mismo que este, solo que al cuadrado, igual que este. Y igual nos viene dando la resta, nos viene dando este valor, ¿no? Pero como necesitamos que sean cercanos, vamos a reducirlos. En vez de 3 pondríamos 2.5, pero nos daríamos cuenta que aún así la distancia solo se acortaría a la mitad. Necesitaríamos que fueran siendo más pequeñas y más pequeñas. Por eso aquí en esta parte, que ya 2.01, que la distancia ya es más pequeña, nos vendría dando el resultado 0.01. Nos daríamos cuenta que aquí el valor se va acercando a 0. Y igual de este lado, cuando restamos parece que el valor se va acercando a 0. Entonces tenemos que la pendiente, cuando los valores ya son más cercanos, se va acercando a 4, que ese sería el resultado, ¿no? Aquí tendríamos igual, esto es como si despejáramos todo esto, es como si le cambiáramos el nombre a x1 poniéndole x, y x2, x más delta de x, y este sería delta de x, f de x, y2 que sería f de x más delta de x, y2 menos y1 que sería f de x más delta de x menos f de x. Es como si todo esto, todo lo que resolvimos aquí, estuviera puesto en esta fórmula. Que bueno, ya regresé.
como se podrán dar cuenta, ya es de noche, cuando ya pareciera de día. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, como dijeron los anteriores, creo que no les entendieron nada. El de esta tabla que mencionó ese bar de verde, que el M es la pendiente, es decir, que simplificada te da esta fórmula, pero esta fórmula es cuando buscas valores pequeños, cuando tiende a 0. En vez de que uses la pendiente de y cuadrada menos y2 menos y1 entre x2 menos x1, pues vas a buscar valores grandes. Buscas valores pequeños, trazas tu recta y buscas en esta fórmula lo que es, digamos, es decir, esta fórmula, aquí te dio 4. Delta de x tiende a 0. Es decir que el límite, ¿cuándo es límite? De f de x más delta de x menos f de x entre delta de x es igual a 0, tiende a 0. Es decir, se acerca al 0, pero no lo toca. Es decir, valores pequeñitos, pero digamos que no llega. En pocas palabras, mis compañeros me trataron de explicar distintas definiciones de lo que era una derivada de la función. La derivada de la función es lo que de la población, es decir, cuánto cambia. F es igual a F es 2, es decir, cuánto cambia en el 2002. También se le llama lo que es razón de cambio. Razón de cambio es lo que quiso explicar el M o la pendiente, que es la razón de cambio. Lo que te da acá, que cuando vale 4, el puntito es lo que se le llama M de la recta tangente. Es decir, que hay varias definiciones. La derivada de la función es la razón de cambio, o es M de la recta tangente, o cuánto cambia, o límite de f de x entre delta de x menos f de x entre delta de x, lo que te dé cuando delta de x es igual a 0.